Hola a todos, soy Jucarabe y bienvenidos a otro video tutorial sobre programación en GameMaker. En este tutorial no estaremos trabajando sobre nuestro juego de plataformas con el que habíamos estado trabajando anteriormente, sino que daré paso a explicarles unas cuantas cosas más sobre la programación antes de poder continuar con nuestro juego de plataformas. Una de las cosas que quiero explicarles son los arrays, que son vectores o arreglos eh, y que nos permiten hacer los arrays. Los arrays nos permiten guardar información, diferente información, pero almacenarla en un mismo tipo de arreglo. Es decir, supongamos que tenemos lo siguiente. La estructura básica de un array es la siguiente: variable entre corchetes cuadrados debe ir índice y es igual a un valor. Esta es la estructura básica de un array. Ahora bien, ¿para qué nos permite esto? Nos permite para, por ejemplo, hacer lo siguiente. Obtener, por ejemplo, las estadísticas de un jugador. Supongamos, jugador 0. Supongamos que vamos a hacer un array que nos permita almacenar varios nombres de personas, de jugadores. Entonces supongamos que el jugador 0 se va a llamar Juan. Luego supongamos que tenemos que el jugador 1 se llama Luis, que el jugador 2 se llama Laura, y así sucesivamente. Podemos tener múltiples valores, como ven acá: Juan, Luis, Laura, pero cada uno almacenadas al mismo tipo de variable que viene siendo jugador. Entonces, de ese modo podemos almacenar más ordenadamente nuestra información. Esto no es útil en muchos casos para poder almacenar, pues, no solo nombres, sino, por ejemplo, armas o cualquier tipo de datos los pueden almacenar con un array. Y nos sirve, ya que, por ejemplo, si lo fueran a hacer de un modo más normal, más tradicional, podrían decir, por ejemplo, jugador 0 es igual a Juan, el cual no es un array, sino que simplemente es una variable llamada jugador 0. Ahora bien, pueden tener otra llamada jugador 1 y otra jugador 2 y así sucesivamente. Pero a veces cuando quieres mostrar la información o necesitas hacer uso de esa información, no te sirve este método, ya que el GameMaker no puede diferenciar este 0, este 1 y este 2, ya que para el GameMaker son variables totalmente diferentes. Vamos a ver esto aquí mejor. Vamos a poner acá Luis y acá Laura. Voy a explicarles más o menos para cómo podemos hacer un buen uso de los arrays. Supongamos que tenemos un ciclo for con la variable i, y es igual a 0 y es menor o igual que 2, que es nuestro máximo array, 0, 1, 2, y más igual a 1, por ejemplo. Podemos mostrar de este modo los nombres en pantalla. Por ejemplo, si tenemos, digamos, un botón que nos devuelva los nombres de los jugadores, o simplemente estamos jugando en línea y queremos ver con quién estamos jugando, podemos hacer, por ejemplo, esto: que para cada jugador con el índice i, eh, no, vamos a mostrar un mensaje mejor. Mostrar mensaje jugador i. Vamos a probar. Vamos a añadirlo y vamos a probar. Y aquí nos devuelve Juan, Luis y Laura. Perfecto. Y haciendo simplemente un uso de que este nos va a devolver el tamaño, el número de jugadores. Ahora bien, si lo fueran a hacer con este método, no podrían hacer uso del ciclo for, ya que si por ejemplo ponen acá
jugador 0, te va a sacar Juan, Juan y Juan. No te va a sacar nada más porque siempre va a estar mostrando el jugador 0. No puedes poner, digamos, jugador y, ya que jugador y es como si fuera otra variable y el GameMaker no ha especificado esa variable. Entonces, supongan que sí, que pues eso nos sirve eso nos es muy útil para maquetar muchos datos, no solo el nombre, sino por ejemplo las habilidades y todo, que las habilidades, la fuerza, pues que todo esté añadido al jugador. Para eso ya serían arrays de varias dimensiones, que estaremos viendo también. Eh, entonces, para muchas cosas nos es muy útil usar arrays, eso sí, téngalo por seguro. Esto va con i. Eh, igualmente, por ejemplo, pueden acá declararlas. Si, por ejemplo, va a empezar el juego, supongan que están haciendo un juego en línea y el máximo de jugadores va a ser 10. Ahora bien, podrían declarar 10 variables así, jugador 0, luego jugador 1, luego jugador 2, o pueden hacer con un ciclo for desde 0 hasta 10, o desde 1 para que sean 10 exactos. Poner jugador y es igual a vacío, suponga que no hay ningún jugador por el momento. Entonces, ¿qué hace esto? Esto nos va a crear 10 arrays y cada array desde el 1 hasta el 10 va a estar vacío. Ahora bien, también pueden añadir no solo valores de cadenas de texto, sino también números. Voy a ponerle 24 y todos los jugadores van a ser 24. O pueden, por ejemplo, hacer esto, random, que esta función nos va a regalar un número aleatorio. Creo que ya lo habíamos visto en un tutorial anterior. Random range mejor. De que nos dé un valor aleatorio de entre 1 y 1000, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a recorrer el ciclo for y cada vez que el jugador tenga ese índice, o sea, va a empezar en 1, acá ven, luego jugador 1 es igual a un número aleatorio de entre 1 y 1000, luego va a volver y más 1, que acá está, o sea 2, entonces jugador 2 va a ser otro número distinto aleatorio entre 1 y 1000, y así sucesivamente hasta que llegue a 10. Entonces lo que vamos a tener acá es 10 jugadores con un número aleatorio cada uno. Ahora bien, vamos a hacer que después de eso nos muestre cuál número fue el que le dio. Entonces mostrar mensaje jugador y vamos a probar nuevamente y aquí veremos el jugador 1 obtuvo el número 681.83. El jugador 2 obtuvo el número 793.68. El jugador 3 obtuvo el 407.37, el 4 131.64, el quinto obtuvo 878.23 y así hasta el 10º jugador. Entonces, como ven, nos sirve muy fácilmente, pues de este modo podemos maquetar mucha información de un modo muy resumido y en el que podamos acceder a esa información muy fácilmente. En el próximo tutorial estaremos enfocados otra vez en arrays, para que nos quede pues bien claro cómo funcionan, y también estaremos funcionando con lo que son arrays multidimensionales, principalmente solo de 2 dimensiones, que es generalmente lo que se necesita. Esto puede que sea un tema complicado, puede que no lo vayan entendiendo, pero la idea es que con el tiempo pues lo entiendan. O sea, si esta es la primera vez que ustedes están metidos en la programación, muchas de las cosas que van a ver acá son muy difíciles de entender al principio. Pero si ustedes hacen sus pruebas, siguen practicando,
Y a medida que pasa el tiempo, ustedes van a entender pues esto tampoco es imposible de entender. La idea del aprendizaje para todo, no solo para la programación, es la práctica. Así que ya saben, practiquen. Y bueno, eso fue todo por este video tutorial. Soy Jukarabe. No olviden comentar sus preguntas, no olviden suscribirse y los veré en el próximo video tutorial.